de su libro de texto de Harrison. Ahí lo van a encontrar y es un tema bastante detallado, bastante completo, con lo mínimo básico que ustedes deben de saber, y hay que tener en cuenta de que el libro pues no lo es todo. Pero ¿cuántos son en el grupo? ¿Qué me dicen? 75. 75. Un poquito más de la mitad tal vez estará. Bueno, ¿no tendrán alguna otra actividad de ahora? Es que hay un grupo que está en el psiquiátrico. Bueno, la cuestión es que una causa de consulta bien frecuente que ustedes van a, si trabajar en una unidad de emergencia, tendrían que atender a un paciente de este tipo casi que por cada turno que ustedes hagan. Entonces, y cuando llegan estos pacientes, la prioridad es hacer el diagnóstico a tiempo, diagnóstico oportuno y diagnóstico completo, porque si se nos escapa el diagnóstico principal de causa de dolor torácico, que es la isquemia miocárdica, llámese el infarto, agudo de miocardio, nos corremos el riesgo de que nuestro paciente se muera sin una atención adecuada. Entonces, sí es necesario que conozcamos bien el tema para que podamos abordar adecuadamente también a nuestro paciente. Entonces, van a ver lo principal que nos interesaría descartar precisamente la isquemia miocárdica, y después de eso las otras causas que pueden producir este tipo de dolores. Para fines prácticos les voy a ir avisando, no se preocupen en escribir o anotar o grabar las preguntas. Yo las saco exclusivamente del capítulo, de estos capítulos, en este caso en el que tiene que ver con dolor torácico y con dolor abdominal, es un libro de texto de Harrison, que si mal no me equivoco ya están especificados de antemano en el programa. No les pregunto de ninguna otra cosa. Entonces, la clase en realidad a lo que vengo es a hacerles ya un contexto y una explicación más práctica de lo que dice su libro, porque su libro les dice la teoría. Aquí hablamos un poquito de cómo esperamos que ustedes van a ver la situación ya en la vida real. Entonces, causas pueden ser cardiopulmonares, torácicas, dependiendo de la localización de donde se origina el dolor. No es un dolor que va a ser así tan localizado, sino que va a ser irradiado y por tanto tenemos que conocer algo de la anatomía para tratar de orientarnos y ubicarnos. Entonces, ejemplos de donde puede venir el dolor: un pericardio, una urgencia aórtica, neumopatías, pueden producir un dolor. Hay causas no pulmonares, incluso fuera del tórax, como las gastrointestinales, que también pueden dar dolor. Entonces, la causa más frecuente de visita a urgencia, más del 60% de ingresos en el hospital son debidos a este tipo. Pero menos del 15% de los que ingresan terminan siendo confirmados con un síndrome coronario agudo, lo cual es bueno, pero también es un riesgo, porque aumenta la posibilidad de que nos confiemos y que se nos pueda escapar el diagnóstico en alguna ocasión. Entonces, de 2 a 6% de los
pacientes pueden ser dados de alta sin diagnóstico con diagnóstico de una causa no isquémica, pero que después, al ser revalorados, pueden ser catalogados al final como que sí isquémicos. Y entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta y siempre estar atentos y alertas a la hora de dar el alta a un paciente, o como decimos en buen calor médico salvadoreño, antes de despacharse al paciente, tratar de estar lo más seguros posible de que este paciente se va a poder ir a su casa estable y que no va a regresar complicado por un diagnóstico o un manejo que nosotros hayamos omitido. Porque el paciente con un diagnóstico omitido de un infarto agudo de miocardio tiene doble riesgo de muerte a 30 días. Entonces, el paciente puede regresar complicado, incluso morirse. Estos son los pacientes que después pasan auditorías o incluso hasta demandas judiciales, y vienen ahí las auditorías en la institución y se deduce responsabilidad y se mira quién atendió al paciente, quién lo vio la última vez. Entonces, para que traten de que sus nombres no aparezcan en ese tipo de procedimientos, tratar de hacer las cosas adecuadamente desde el principio. Causas gastrointestinales. Su libro de texto les pone que son la mayoría, alrededor del 42%, que no son entonces necesariamente causas precisamente muy graves, pero que sí hay que darles atención porque pueden producir molestias, pueden producir el dolor y una situación grande de incomodidad del paciente. Cardiopatía isquémica, pues que aproximadamente el 31%. Sería la siguiente. Después los síndromes de la pared torácica, que son los que se llevan la mayor parte de las posibilidades diagnósticas de las causas del dolor torácico. Después viene la pericarditis, ya diagnóstico más específico, pleuritis, inflamaciones tanto de la pleura del pericardio, embolismo pulmonar, cáncer de pulmón, aneurisma aórtico, problemas aórticos, sea aneurisma o estenosis. Incluso hay otras causas infecciosas como el herpes zóster que pueden producir dolor torácico. Entonces la causa, su libro de texto les pone diferenciación de manifestaciones clínicas típicas de las causas principales de dolor torácico agudo. Dentro de estas, de las que más nos van a llamar la atención en el área cardíaca, pues ustedes van a ver las enfermedades principales, isquemia miocárdica arriba y abajo pericarditis. Y aquí vamos a tener que diferenciar entre angina, tipo de angina, angina estable, angina inestable y el infarto agudo. Angina estable se conoce como la precipitada por el esfuerzo físico, frío o tensión emocional, duraciones de corta evolución de 2 hasta 10 minutos y desaparece sola sin ninguna intervención. Por ponerles un ejemplo, ¿quién de ustedes cuando va caminando en la calle, de repente van a cruzar una calle y aparece un carro que no lo vieron, que viene corriendo y siente que ya, como decimos, le va a pasar levantando, lo va a atropellar? ¿A quién le sucedió que en uno de esos momentos siente que le duele el pecho? ¿Quién me levanta la mano? De abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Será que tuvieron una angina? ¿Ya lo han pensado? Vayan pensando. No necesariamente eso no es una angina propiamente dicho.
Pero, si lo ven ahí lo dice, situaciones de tensión o estrés emocional. ¿Quién de ustedes les da dolor de pecho cuando van a ir a un examen? A ver, levanta la mano. Nada. No han llegado todavía a ese extremo. Bueno, cuando lleguen ahí me cuentan. La diferencia con la angina inestable. La angina inestable tiene un patrón con incremento gradual en reposo. ¿Ven la diferencia? La angina inestable, alguien que estaba haciendo un esfuerzo y de repente sintió que el dolía. Pero la inestable está sentado así como ustedes, tal vez viendo alguna serie y de repente empiezan a sentir el dolorcito, que va con incremento gradual aún estando en reposo. Eso ya correspondería a una angina inestable. Entonces, de ahí vienen síndromes del aparato vascular, el síndrome aórtico. Este sí es bien característico porque es un dolor súbito, intenso, que no se tiene características de desgarrante, como si lo atravesara un cuchillo, y los pacientes dicen que yo siento como que me estuvieran metiendo, ¿verdad? Un cuchillo en el corazón. En la cara anterior del tórax. Irradiación hacia atrás, hacia la espalda, entre el omóplato, entonces viene desde adelante hacia atrás y el dolor es intenso. Un dato bien importante que en este caso hay que buscar los síntomas asociados y correlacionarlos también con el examen físico. Por ejemplo, este es un punto bien importante, la ausencia de pulsos periféricos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una disección aórtica. La sangre que debería circular por la aorta queda acumulada entre las capas de la aorta y deja de circular. Y entonces los pulsos periféricos ya no tienen el mismo llenado que tenían antes y empiezan a sentirse más suaves o a desaparecer. Entonces, esto es para darle la idea de que el examen físico va a ser siempre bien importante al evaluar a alguien con un dolor torácico para que puedan orientar los diagnósticos, porque así ustedes van a poder decidir los estudios que van a necesitar hacer. Si lo que sospechan es un infarto, pues lo siguiente que viene en la tablita, ustedes van a mandar enzimas cardíacas, troponina, pero si lo que sospechan es un síndrome aórtico con una disección aórtica, posiblemente lo que van a indicar va a ser una tomografía en el torácico. Y son momentos en los que el tiempo es valioso. Aquí el tiempo se convierte en aumentar o disminuir la probabilidad de vida. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de infarto necesita iniciar de manera rápido. El tiempo de ventana es menos de 30 minutos. Y si lo que están sospechando es un síndrome aórtico y lo mandan a una tomografía no la van a hacer en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 30 minutos. Se va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, todo ese tiempo es valioso en este momento. Ya de ahí otras causas: embolismo pulmonar, el dolor es súbito, hipopleurítico, se manifiesta como sensación de pesadez y asociado con otras manifestaciones como disnea, taquicardia, taquipnea. Causas pulmonares, podemos tener la neumonía, una causa de dolor pleurítico, dolor de causa pulmonar, neumotórax espontáneo también, es de inicio súbito, y el examen físico aquí va a ser también
importantísimo. Van a ocultar el lado donde está el neumotórax y van a encontrar silencio, no van a encontrar transmisión de ruidos. Entonces, y las manifestaciones clínicas, disminución de los ruidos respiratorios en el lado del neumotórax. De ahí, causas. Ya habíamos dicho la importancia de las causas gastrointestinales en la cabeza del reflujo gastroesofágico, que es un dolor purente. Y su paciente le va a referir que yo siento como que algo me quema, como que algo me sube. Sensación que aparece en la noche, se acostaron en decúbito dorsal, de repente empezaron a sentir que algo les estaba subiendo y les quemaba. De ahí causas neuromusculares como costocondritis, psicopatías cervicales, por ejemplo, y vienen incluso causas psicológicas, trastornos emocionales o psiquiátricos. Hay que tenerlos en cuenta, pero no vamos a dejar esto como primera posibilidad diagnóstica cuando estemos atendiendo a un paciente. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos evaluando a nuestros pacientes? El dolor torácico, vamos a ver. Indagar si se debe a una enfermedad aguda, potencialmente letal, que exige valoración y tratamiento urgentes. ¿Cuáles serían? Cardiopatía, disección aórtica, neumotórax, embolismo pulmonar. Esto es algo así como un algoritmo. De no ser así, hay que ver si el dolor se puede deber a enfermedades crónicas que podrían llevar a complicaciones graves. ¿Cuáles serían? Angina estable, estenosis aórtica, hipertensión pulmonar. No son condiciones que van a necesitar precisamente un manejo urgente e inmediato, pero que sí hay que atenderlas para que no vayan después a evolucionar a una condición que sí puede ser mortal. De no ser así, entonces podría el dolor ser ocasionado por una enfermedad que merece tratamiento específico y ahí viene la solución. Si es un herpes, pues le vamos a dar manejo al herpes. Si es una neumonía, le vamos a dar manejo a la neumonía. Si no es de este tipo, pues si el dolor puede deberse a otra enfermedad crónica, que sea tratable, el reflujo gastroesofágico es tratable, y ahí vienen todas las otras posibilidades. Dentro de estas, una bien frecuente e importante son las alteraciones musculoesqueléticas. Viene la costocondritis, que es una causa también frecuente de dolor torácico. Entonces, en la evaluación hay condiciones que nos hacen pensar en aumento de la probabilidad de que la causa sea debida a un infarto del miocardio. En su libro de texto le pone la figura, la irradiación al brazo, al hombro, y en semiología se les ha enseñado las manifestaciones típicas de un infarto y las manifestaciones que no son típicas tampoco, como la irradiación al brazo o al hombro derecho o al hombro izquierdo, si es relacionado con el esfuerzo, si está asociado con síntomas vagales, de puresis, que a su paciente, mire, tiene un dolor de pecho y lo ven pálido, sudoroso, hay que creer que sí puede ser una posibilidad que sea un infarto. Y de repente, y ese paciente pálido, sudoroso, con dolor precordial y está vomitando, no vayamos a creer que lo que tiene es una gastritis. Mejor pensar primero en un infarto, porque todas estas manifestaciones son típicas de un infarto precisamente. Diaforesis, palidez, náusea o vómito. Sobre todo si ya tuvo algún diagnóstico previo de un infarto. Es descrito como sensación de presión también. Y eso es bien característico. Yo siento como que me pusieran el zapato en el pecho. Y hay otros que disminuyen la posibilidad de que eso sea un infarto.
parte de la navegación intranormal, que sea reproducible con la respiración. Y yo no sé el ejemplo típico, le presiona un suavecito un poquito, ¿te duele cuando le presiona? Sí, sí me duele. Si es descrito como posicional, no, si me doy cuenta ya no me claro. Entonces, son elementos que ustedes les van a hacer ayudar a orientar la posibilidad diagnóstica. La historia clínica nos va a servir, la ubicación, el patrón, los tres patrones que desencadenan o alivian el dolor. Si hay síntomas asociados, investigar los antecedentes personales, alguien que ya tenía una dislipidemia previa con colesterol de más de 300, por ejemplo, que nunca había sido tratado. Siempre recordar, si se nos escapa el diagnóstico de infarto, nuestro paciente no puede morir en un lapso de menos de un mes. El examen físico, importantísimo, indelegable, inevitable. Siempre revisar el estado general, los signos vitales, campos pulmonares, revisar la revisión del área cardíaca, pero el examen completo no es solo en lo relativo al corazón, pues si está pensando con un infarto, tampoco van a llegar bien, le voy a hacer un tacto rectal, para nada. En este momento no, porque incluso ustedes le van a aumentar el estímulo, que si un infarto, pues se lo puedan ustedes terminar de desencadenar. Hay escalas incluso para catalogar o ver la posibilidad de que sea un infarto. Hay reglas comunes que se le pone su libro de texto. Si los síntomas son típicos, si hay cambios de isquemia en el electrocardiograma, la edad, si tiene una coronariopatía conocida, que la medición sería de las enzimas cardíacas, principalmente de la troponina. La hacemos en el sentido de que cuando llegan con el dolor, puede ser que mandamos una troponina y salió normal, pero tenemos la sospecha, entonces se envía otro juego de enzimas dentro de unas 6 horas, por ejemplo, para ver si hay algún cambio o se sigue manteniendo negativa. Si ya, porque pudiera suceder que en las siguientes 6 horas sí ocurra un ascenso del valor. Ahora vamos con la cuestión del dolor abdominal. Otra causa bien frecuente es otra cosa que en sus turnos yo creería que por lo menos un paciente van a ver con manifestaciones de este tipo. Y hay mecanismos, el abdomen con una cavidad tan amplia y tan llena de órganos, también las manifestaciones van a ser variadas. Entonces van a tener mecanismos de inflamación del peritoneo parietal, obstrucción de víscera hueca, trastornos vasculares, problemas de la pared abdominal. Entonces, hay que conocer los mecanismos. Puede haber un dolor irradiado en enfermedades abdominales. Y los dolores son precisamente así, irradiados. Podemos tener incluso causas metabólicas que nos puedan producir este tipo de dolor. El ejemplo típico es la cetoacidosis diabética. No tiene nada que ver con el abdomen, precisamente la descompensación glicémica de alguien que una glicemia de más de 260 asociado a acidosis metabólica, pero esa misma acidosis le puede producir también dolor abdominal. Y ya ha sucedido pacientes con dolor abdominal que estaban en cetoacidosis diabética, pero se operaron, hicieron la laparotomía y resultó que en el abdomen no tenían nada. O sea, la única causa del dolor abdominal era la cetoacidosis diabética. Entonces, hay que tener el mejor juicio clínico posible, tratar de hacer el abordaje más juicioso posible, si ustedes lo quieren llamar de esa forma, para que no se nos escapen y después nos acusen, o como decimos, después no nos hagamos famosos porque indicamos una laparotomía en alguien que no la necesita.
Imagínense fuera algún familiar suyo, hermanito, hermanita, por ejemplo. No creo que estarían muy contentos que le hicieran eso, ¿verdad? Sobre todo la cicatriz que queda después. Otro ejemplo, el dengue. De las manifestaciones del dengue, una de las manifestaciones es dolor abdominal, que puede llegar a ser una manifestación de un dengue con síntomas de alarma. Creo que ustedes ya conocen un poquito de la clasificación de los síntomas del dengue, pero esos dolores abdominales del dengue, posiblemente debido a la acumulación de líquidos por extravasación de líquidos, pueden producir dolor abdominal tan fuerte que puede llegar a ser indicación o a indicar también una nephrostomy. Y ahí se complica un poco más la situación porque son pacientes que si están con dengue probablemente están plaquetogénicos, tienen plaquetas bajas y no queremos hacerle una cirugía mayor a que tiene plaquetas bajas. Si vamos a decidir hacerlo, hay que tratar de hacer que sea lo indicado lo más adecuadamente posible. Entonces ahí ya les puse dos ejemplos de dolores abdominales que pueden haber llevado a una cirugía innecesaria y que después pueden ser motivos de reclamos, llamadas de atención o incluso procesos judiciales que no queremos tener que enfrentar. Y esto es de lo principal que nosotros tenemos que decidir a la hora de evaluar algo como un dolor abdominal. Así como en el dolor torácico, tratamos de establecer si ese dolor es un infarto agudo de miocardio que necesite manejo urgente. Aquí en el caso del dolor abdominal necesitamos definir si el dolor es algo que pueda necesitar un abordaje quirúrgico de emergencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evaluar el dolor abdominal? Factores importantes que vamos a tener que tener en consideración: la edad, la forma, el comienzo del dolor, las características, la duración de los síntomas, el sitio del dolor, su irradiación, si hay síntomas asociados y su relación con el dolor, si hay otras manifestaciones como náusea, vómito y anorexia, diarrea o estreñimiento o cambios en la función intestinal son importantes. Y en el paciente femenino tener en cuenta también los antecedentes menstruales porque pueden ser causas también de dolor abdominal, principalmente dolor pélvico. El dolor que se origina en el abdomen puede ser por inflamación del peritoneo parietal, obstrucción mecánica de una víscera hueca, y en las inflamaciones del peritoneo tenemos causas: contaminación bacteriana, perforación del apendicitis, de lo principal que nosotros vamos a investigar con dolor abdominal. Y obstrucciones de víscera hueca, obstrucción del intestino delgado, grueso, y obstrucciones del árbol biliar. Las colecistitis, por ejemplo. De ahí vienen otras causas, como la lista de variantes. Vamos a tener vasculopatías, embolias, trombosis, podemos tener roturas de vasos, oclusiones de vasos, causas de la pared abdominal, traumatismos, inflamaciones, apendicitis, tifoidea, la llamada enterocolitis o tifilitis neutropénica que sucede en los pacientes hematológicos que están en quimioterapia, que la quimioterapia le barre todas las células hemáticas, incluyendo los neutrófilos, que no son los que nos ayudan a controlar también las infecciones bacterianas. Y al tener un descenso grave de los neutrófilos, puede llegar a producirse una inflamación del colon, del intestino, la llamada enterocolitis, que puede producir un dolor abdominal intenso. Creo que en esta le pondría la tercera causa típica de dolor abdominal
que no es quirúrgico, pero que más de alguna vez se le ha indicado una laparotomía sincera, realmente necesaria, que cuando lo superaron, lo abrieron, fueron, como dicen los cirujanos, un ABC, un abrir, ver y cerrar, porque vieron y vieron que no tenía nada y tuvieron que cerrarlo. Igual que con el dengue, nos preocupa que no queremos abrir y hacerle heridas a alguien que tiene la plaqueta baja. Aquí no queremos hacerle heridas a alguien que tiene los neutrófilos bajos. Ya de por sí tiene un trastorno que le va a favorecer agarrar infecciones bacterianas graves que lo pueden matar. Aparte de que la quimioterapia también les va a arreglar plaquetas. Entonces, no queremos que alguien que ya va a tener los neutrófilos bajos y las plaquetas bajas, no vamos a querer indicarle una laparotomía innecesariamente. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos y tratar de documentar lo mejor posible nuestro diagnóstico. De ahí, ¿cómo vamos a evaluarlo? Vamos a ver si el dolor es referido desde un punto extraabdominal, que puede suceder también. Un infarto también puede, un infarto agudo del miocardio también nos puede dar un dolor abdominal. Y es bien típico. Nosotros tuvimos un compañero que falleció por un infarto, que su síntoma era dolor epigástrico, una dispepsia, decía. Bueno, que siento que algo me cayó mal. Y así pasó una semana hasta que por fin se decidió ir a consultar, pero el día que decidió ir fue porque el dolor se le intensificó y cuando llegó, ya iba en un verdadero infarto. No logró salir con vida. De ahí, las otras posibilidades, miocarditis, endocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, menciona su libro, neumonía principalmente de los lóbulos inferiores. La neumonía de la base derecha es bien típica porque en semiología se les enseña de que puede producir un dolor irradiado incluso hasta la fosa ilíaca derecha y simular una prevención. Causas metabólicas, ya lo habíamos dicho, diabetes, urea, pacientes con enfermedad renal crónica, que son bien frecuentes para nosotros, pueden tener también dolores abdominales, dislipidemias, principalmente la hipertrigliceridemia de glicéridos de 500 pueden ser causa incluso de pancreatitis. Pero llevar una sangre abdominal de causa ya más metabólica. Y hay otra lista que les pone, que no son tan frecuentes para nosotros, porque se les pone su libro de texto de Harrison. Entonces, tenemos causas neurológicas, muertes, así como puede dar por órgano perforado, creo. Está dando alertas, puede dar dolor abdominal. Causas tóxicas, veneno de insectos, no lo vemos nosotros tan seguido, pero hay que tenerlo en cuenta. Diagnósticos diferenciales según la localización anatómica. Yo creo que algo de esto lo vieron en semiología y algo de esto van a recordar. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho abdominal, utilizando la clasificación de la división topográfica del abdomen, colecitis, colangitis, pancreatitis, neumonía derecha. La zona epigástrica, enfermedad por úlcera péptica, gastritis, reflujo. En el cuadrante superior izquierdo, en posibilidad de diagnósticos infartos clínicos no es algo frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. La misma gastritis, la úlcera gástrica o pancreatitis. Entonces, esta es la parte del diagnóstico diferencial que nosotros vamos a evaluar con nuestros pacientes. Y esto es lo que, así en resumidas cuentas, quería yo que ustedes vayan aprendiendo y revisando para que tengan la idea de cómo abordar a los
los pacientes cuando les lleguen a consultar y traten de que no se les escapen los diagnósticos. Si hay preguntas o comentarios o dudas, pueden preguntar. Nada. ¿Todo está claro o nada está claro? Todo está ahí. Lean su capítulo del tema en su libro de texto de Harrison. Como les dije hace un rato, las preguntas vienen de ahí o no uso otra bibliografía para preguntas de examen, sobre todo porque sé que ustedes tienen una gran cantidad de cosas que hacer y el tiempo como que no les ayuda mucho. Y si leer un libro de texto les resulta difícil, la otra bibliografía adicional les resultaría todavía más complicado. No quiere decir que no sea bueno, si lo pueden hacer y tienen el ánimo de buscar en otras fuentes, en más libros de texto, siempre bueno hacerlo. Al final es la ganancia para ustedes y para los pacientes que ustedes atienden. Muchas gracias entonces.